Otros. Ah, muy bien, muy bien. Ahí estamos, Roxana Fernández Coto, ¿cómo estás? Bienvenida, Gracias. ¿Todo ¿Cómo bien? están todos? Muy Bueno, bien, qué gusto después del tenerte. fin de largo, Después del fin de retomar largo, exacto. Aparte, actividades. además con un clima espectacular, Sí. ¿no? Sí, ¿Cómo un acompañó? domingo tremendo. Lindísimo. Sí. Sábado y Ideal, domingo en realidad. Y ideal. lunes, ayer llegó a casi 30 grados. La Y hoy también va a llegar. Y hoy así también, que, ¿no? Sí, 29 Sí. grados A de disfrutarlo. máxima. Hoy 29 pero grados de máximo. Bueno, son días fantásticos. parece verano, ¿no? Y sí, El clima. Después nos cansamos de tanto calor y protestamos Es cierto, también. Pero, es cierto, es verdad. pero ahora los primeros Es calores verdad. son buenísimos. Sí, la verdad Los que estamos sí. recibiendo con los brazos La abiertos. verdad que Sí, sí, la verdad que sí. totalmente. ¿Cómo te fue en Chile? Muy bien, muy bien. Hicimos la presentación en Santiago, en Providencia. Bueno, después estuve el fin de semana con la diplomatura. Bien. Y después aproveché para pasear, me fui a Isla Negra a visitar serio? la casa de Ay, de Neruda, Neruda, qué sí, me lindo. encantó, la verdad muy impactante, conocí a la Chascona, pero esta realmente es hermosa. Bueno, y ya volviendo para reanudar todas las tareas diarias. Claro, obviamente. Claro. Claro. Bueno, la verdad que ha sido entonces muy provechosa Sí, muy lindo, muy lindo. la estadía en todo sentido, en todo profesional y personal. Mira Qué qué lindo. bueno. Bueno, no se Bueno, hoy trata- vamos a hablar Sí. de memoria con Roxana, Memoria. sí. Algo que a mí me falta, ¿no? Sí, hoy veníamos hablando, ¿no? Sí. Esto de cómo funcionamos con la memoria, cómo funciona la memoria y además esta cuestión de algo recurrente que está sucediendo con el ritmo que llevamos, este acelere y además el uso, hablábamos de las tablets y esto Sí. de leer antes de dormir Claro. o utilizar los Sí, hablábamos, los es verdad. dispositivos El otro la día, otra vez, sí. ¿no? Cómo Sí, genera sí. la dificultad para descansar y después cómo afecta la memoria, el poco mirá vos. descanso. Así que Exactamente. queríamos hablar y Bueno, desarrollar un poco este tema. Mirá vos. Sí, bueno, comencemos definiendo qué es la ¿Qué es la memoria, ¿no? A ver. Sí. Es una capacidad cognitiva que nosotros llamamos básica porque con otras 2 o 3 capacidades más, algo totalmente necesario para poder aprender. O sea, no se puede aprender sin memoria. Claro. Claro. Junto con la atención, la percepción y algunos incluyen el lenguaje. Sin memoria no se puede aprender. En ese sentido es básico, no porque sea simple, porque realmente es muy complicado. Tenemos muchos tipos de memoria y si bien el cerebro trabaja en forma sistémica, se puede relacionar cada tipo de memoria con distintas áreas cerebrales. Bueno, hay una memoria emocional, de la Sí. cual ya habíamos hablado, que es inconsciente, que no es solo humana, o sea, los demás mamíferos también la tienen, a veces de una forma muy rudimentaria, obviamente, tipo estímulo y respuesta, ¿no? Sí. Claro. O sea, condicionado, pero la memoria, en ese sentido, la amigdalina o la emocional es muy básica y es mamífera. Después está la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita ocupa lugar, y esto está relacionado con el aprendizaje. O sea, es un neuromito decir que el saber no ocupa lugar. El saber ocupa lugar. Claro. Está totalmente relacionado con la memoria. Yo no me puedo acordar de todo lo que viví. Es más lo que me olvido que lo que recuerdo. El otro día hablábamos sobre un artículo que comentábamos que tiene que ver con esta cuestión de existe un delete, ¿no? Un botón para borrar. Exacto. Que Porque si no, no puedo seguir aprendiendo, No, claro. no puedo seguir recordando. el cerebro Exacto. hace lugar para incorporar nuevos conocimientos. El cerebro selecciona lo que considera más importante. Claro. Vos sabés qué me pasa a mí, pero de chico. Cuando hacía, por ejemplo, actividades deportivas, ¿no? Yo jugaba a la pelota, al fútbol. Y cuando terminaba el partido, muchas veces me preguntaban, ¿cómo lindo gol que hiciste? Que esto? Y yo no me acordaba, te juro. No me acordaba del gol que había hecho. O sea, no me acordaba la jugada. Sí, me acordaba sí, que había sí, hecho un sí, gol, Sí. pero no me Sí. acordaba de la jugada. Bueno, Muchas veces me pasa que me dicen tal nota o tal cosa que dijiste en la radio, y tampoco me acuerdo. ¿en qué momento lo dije? ¿Cuándo Claro, lo dije? no, claro, ¿viste? Sí, a veces cuando uno está muy involucrado con lo que está haciendo es como que esto pasa, ¿no? Porque está muy en el aquí y en el ahora.
Claro. Los seres humanos generalmente estamos o en el pasado o en el futuro, en el aquí y el ahora pocas veces. Y cuando estamos en el aquí y en el ahora es como ensimismados en eso, está muy relacionado con lo emocional también y a veces nos pasa. Pero fíjate vos que justo mencionaste el deporte, que todo lo que tiene que ver con lo corporal, lo kinestésico, lo aprendido de ese modo, es otro tipo de memoria y eso no ocupa lugar. O sea, todo aquello motor que hayamos aprendido, no sé, tocar bien un instrumento, andar en bicicleta, manejar un auto, esas cosas no se olvidan. En cambio, lo otro sí. Eso que automatizamos, ¿no? Exactamente. Que uno dice, quizás dejé de manejar por mucho tiempo, pero cuando está ahí, con los cambios y... Si realmente aprendí a manejar en algún momento, claro. sí, lo puedo retomar con mucha facilidad. O sea, toda la memoria motora implícita no ocupa lugar. Puedo seguir aprendiendo. En cambio, todos los episodios y todo lo que sea la base de datos, y el cerebro va a guardar las que considera más importantes. ¿Cuáles son las más importantes para el cerebro? Bueno, primero lo que tiene que ver con la supervivencia, digamos, con sobrevivir. Después con lo emocional, lo que tiene un gran impacto emocional, no necesito repetirlo para recordarlo. Y obviamente, finalmente, lo académico. Por eso todo lo académico, siempre decimos, en todo sentido, tiene que estar como muy bañado, empapado de lo significativo para la supervivencia y con lo emocional, porque si no, se termina olvidando. Claro, esto de, nosotros siempre decimos, ¿no? Cuando terminamos el colegio, terminé, no me acuerdo de nada. Yo siempre hago la pregunta. O un examen, ¿no? Eso. Sí, si yo te digo, si les diera a ustedes un examen en el cual sacaron muy buena nota en secundaria o en la facultad, donde fuera, ahora, ¿cuántos se sacarían si se los doy? A menos que sea un tema que hayan seguido trabajando. Claro. Pero si no, o sea, eso no es aprender. No. Eso no se guardó en la memoria de largo plazo. Claro. Porque hay distintos tipos de totalmente. memoria. Claro. A corto plazo, que es con la repetición, uno incorpora repitiendo, pero no pasó por todo este otro proceso. Claro. Mira, en realidad podríamos hablar de memoria a corto plazo que dura segundos nada más, que es, por ejemplo, cuando me decís un número telefónico y yo lo sigo repitiendo para recordarlo rapidito. Sí. Después la memoria de plazo intermedio, que es con la que nos hace confundir y con la cual creemos que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque dura unos días. Nada más. Claro. Entonces vamos a dar un examen o contestamos algo que nos preguntan, lo hacemos muy bien, pero y ya a la semana no nos acordamos más. ¿Qué pasó ahí? La red neuronal fue muy débil, no se consolidó. En realidad, para que las memorias pasen a largo plazo, se necesita entre 1 y 3 años. Claro. O sea que hay una área cerebral, el hipocampo, que está muy relacionado con los hipocampos, ¿no? Porque hay uno en cada hemisferio relacionado con la memoria episódica, que pasan la información del hipocampo a la corteza cerebral. ¿Eso cuándo pasa? Cuando dormimos. Claro. Por eso el sueño es tan importante para consolidar memorias. Totalmente. ¿Sí? Pero bueno, tarda de 1 a 3 años. Y esto se comprobó porque gente que tiene dañada el hipocampo, que tiene amnesia anterógrada, o sea, no puede recordar cosas nuevas, recuerda todo aquello que sucedió antes de los 2 años de tener ese inconveniente. O sea, lo que ya pasó a la corteza, como la corteza no la tienen dañada, sí lo recuerdan. Qué bárbaro. Y fíjate que es lo mismo que pasa en el Alzheimer. Sí. En el Alzheimer, el primer módulo cerebral que se lesiona es el hipocampo. Sí. Y entonces la gente olvidan lo más cercano y siguen recordando lo más lejano. Después, bueno, se va expandiendo este daño, ¿no? Pero al comienzo solo no recuerdan lo más nuevo, lo más reciente, ¿no es cierto? Bien, y la memoria se puede flexibilizar, ejercitar, se puede entrenar. Se puede entrenar tanto que se ha comprobado mediante experimentos bastante conocidos que, por ejemplo, los taxistas londinenses que tienen un examen de memoria muy exhaustivo, tienen como un curso 2 años, recordar mucho los recorridos y las calles, tienen un hipocampo más grande que el resto de la población. Mirá, o sea que al tener que ejercitar tanto la memoria, nuestro hipocampo relacionado con la memoria episódica y semántica, se fortalece, se activa más. ¿Sí? Y
en casos de estrés, o distrés, mejor dicho, en casos de falta de sueño, en casos de adicciones, lo primero que se ve afectado es el hipocampo. Fíjense que en un momento que a lo mejor algo lo sabemos perfectamente, en un momento que estamos muy distresados, nos hacen una pregunta y se nos pone la mente en blanco. Sí, totalmente. O sea, lo primero que se perjudica es todo lo que tiene que ver los procesos mnemónicos, ¿no? Y bueno, pero hay una cosa. Discúlpame, hablabas de distrés. Sí, porque el estrés, en realidad, popularmente es lo que técnicamente se llama distrés. Ah, mirá vos. Claro, el estrés es un concepto neutro. Es la variable entre las consecuencias, digamos, de los recursos que tengo y las demandas que tengo. Si las demandas son muy superiores a los recursos que yo percibo en mí, me siento distresado, me siento superado. Esto que hablamos en algún momento del estrés positivo, exacto, o negativo, ¿no? El eustrés o el distrés. O el distrés. O sea, siempre necesitamos un poquito de estrés, el estrés para como ponernos en funcional, movimiento. Exacto, nos permite adaptarnos. Exactamente. Pero fíjense que el distrés, una de las primeras cosas que hace es afectar los procesos mnemónicos, el hipocampo, la memoria. Claro. Pero como les comentaba, el hipocampo es muy vulnerable, porque ante todo este tipo de cosas y en la sociedad que vivimos distresados, con el sistema de alerta siempre encendido, el hipocampo se ve muy afectado. Sin embargo, como todo, digamos, lo sabio que tiene nuestro organismo, es una de las estructuras cerebrales más resilientes también. ¿Por qué? Porque es el único hasta ahora comprobado área cerebral donde hay neurogénesis. O sea, las neuronas que mueren se reproducen. Sí. En un momento se creyó que las neuronas no se reproducían. Es cierto. Bueno, en el hipocampo se reproducen, excepto con el Alzheimer. Pero después de una adicción, después de un distrés fuerte, después de haber pasado un momento de mucha angustia, a lo mejor que se ve afectado mi memoria, si me rehabilito realmente, se empieza a recuperar. Tarda 4 meses más o menos y lo puedo recuperar. Pero a tal punto se perjudica que las neuronas se mueren y se achica el hipocampo. Claro, increíble. O sea, vuelve a su tamaño normal, se puede recuperar. Increíble. ¿Y cuántas horas de sueño uno necesita, o de descanso más bien, para que la memoria no se vea afectada? Bueno, esto depende un poco de la edad. Por supuesto, los bebés recién nacidos sabemos que duermen mucho y tienen un sueño tan profundo que es grande y decimos duerme como un bebé cuando vemos a alguien profundamente dormido. Claro. Pocas veces lo volvemos a lograr como adulto el sueño ese tan profundo, en donde las ondas cerebrales son muy poco frecuentes, ¿no es cierto? Los adolescentes necesitan, bueno, los niños necesitan dormir también bastante, después en la adolescencia con 8, 9 horas suficiente, pero el problema es lo que vos comentabas. ¿Qué pasa cuando nos quedamos, incluso mirando televisión? Porque a veces dice, prendo la televisión para quedarme dormido. En realidad, los rayos lumínicos de cualquier aparato tecnológico o no, hacen que la glándula pineal no produzca melatonina. Claro, con lo cual inhibe el sueño. Exactamente. Sí. Entonces, para que se produzca melatonina necesitamos que los rayos lumínicos no lleguen a la glándula pineal. Exacto. Entonces, es totalmente contraproducente estar con estos tipos de tecnología donde hay mucha luz, aunque sea poco el foco, incluso la televisión, para poder dormirnos, ¿no? Sí, sí. Algo frecuente hoy, sobre todo en adolescentes, que se acuestan mirando el celular. Por eso, exactamente. Y esto, al llegar tanta luz, hace que se produzca. Después nos pasamos de rosca, ¿no? Y ya después nos cuesta conciliar mucho el sueño. Y esto se ve aún más perjudicado por el sistema escolar, que hace que los chicos en general se tengan que levantar tan temprano. Sí. No es saludable que en invierno, por ejemplo, los chicos ingresen al colegio de noche. Porque no se cumplió el ritmo circadiano. Claro, mis hijos se acuestan a las 8, 8:30 de la noche para levantarse a las 5:30, 6:15 de la mañana. Claro. Para poder cumplir un horario. Salen de noche. Pero obvio. Sí. Y entra, y yo lo ato a una cuestión, digo, de la cotidianidad
y de la realidad que nos toca vivir, porque hay muchas chicas y muchos chicos que salen de sus casas porque sus papás o no tienen vehículo o no tienen que ir en colectivo y sus padres van a cumplir sus obligaciones y salen solos y tienen que esperar el colectivo de noche en la parada, solas, o solos. Pero aparte de los peligros, el cerebro todavía encima, no está preparado. Pero ¿para qué tan temprano? Nunca entendí, ¿no? 7:30 de la mañana que ingresa. Un horario ideal sería, como hoy justamente hablábamos con Marina, entrar 9, 9:30. Pero, ¿para qué? No. Sí, realmente esto es algo que deberíamos cambiar. Algunos colegios lo pudieron hacer, pero ojalá pudieran realizarlo todos ¿no? Este cambio. También el ritmo circadiano depende. Algunos somos alondras y otros somos búhos, ¿no? Algunos, nuestro cerebro trabaja mucho más a la mañana temprano y otros trabajan mejor a la noche. Vos sabés que es cierto, lo que estás diciendo es muy... Yo conozco gente que es verdad que a la noche es como que se enciende. Sí. Y a la mañana está... Sí, hasta mediodía es como que no funciona. Claro, parece un zombie, ¿no? Sí. No arranca. Sí. Y a partir de van pasando las horas y se va acomodando. Claro. Y a la noche está... Sí, por ejemplo, una de mis mejores amigas, me acuerdo cuando estudiamos en secundario, teníamos los ritmos circadianos distintos. Claro. Yo soy alondra. A mí la mañana, la verdad, que yo me despierto muy temprano. Y lo aprovecho la mañana. Igual no es bueno, uno lo aprovecha como quiere, tener que prepararse para salir de noche es distinto, es perjudicial igual. Pero mi amiga es búho. Entonces ella a la noche estaba totalmente despierta, se quedaba hasta la madrugada estudiando y nos costaba estudiar juntas a veces, ¿no es cierto? Sí, porque no funcionábamos de la misma manera. Cuando ella empezaba a funcionar, yo empezaba a dejar de funcionar como debería. Claro. Y esto lo noto también cuando me doy cuenta cuando doy clases vespertinas, no rindo igual que cuando doy, por ejemplo, clases a la mañana. Yo a la mañana rindo muchísimo más. Y esto tiene que descubrirlo cada uno también, ¿no? Tal cual. Y te quería preguntar, vos hablaste de los tipos de memoria. Sí. ¿Hay una manera de medir o de ver qué tipo de memoria se tiene o tiene más predominio en uno? Bueno, hay test para medir memorias, sí. Bueno, la memoria emocional es algo muy subjetivo y tiene que ver más que nada con la psiquis, el temperamento, las vivencias, todo lo que uno tuvo, ¿no? Pero después dentro de la memoria episódica tenemos, de la memoria explícita tenemos la memoria episódica, que es la de los hechos. En general, en esto somos mucho mejor las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más periodo refractario en el sentido de que rumiamos mucho más. Y esto, viste, no sé, al marido le decimos, ¿te acordás cuando vino tu mamá hace 20 años y me trajo esa planta? Y el hombre a lo mejor no tiene la menor idea, ¿no? Es como que la memoria episódica es más fuerte en la mujer, la memoria espacial en general es mejor en el hombre. Los hombres... De orientación, por exactamente. Esto también tiene que ver con los hipocampos. Mediante varios experimentos se comprobó que el hipocampo derecho funciona muy bien para orientarse en la mujer, que tiene que ver con hitos, y en el hombre funcionan los dos hipocampos muy activamente. Entonces una mujer a lo mejor te dirige y te dice, ¿querés llegar hasta la catedral? Bueno, seguí una cuadra hasta que veas una casa amarilla y después doblá y se empieza a mirar las manos para ver si tiene que decir derecho o izquierdo, hacia la derecha y caminá hasta una casa colonial, vas a ver, o un cartel. Así es como se guía más la mujer. En cambio el hombre en general tiene mucha mejor orientación, ¿no es cierto? Bueno, esto de leer los mapas, cuando nos vamos de viaje, siempre con un mapita, yo empiezo a leer y lo veo, pero sí, él se orienta mucho mejor. Claro, ¿no? Incluso lo tenemos que poner. Claro, sí. Moverlo y tratar de entender el mapa. Esto es siempre, digamos... lo general, todos tenemos elementos masculinos y femeninos, hay mujeres que se orientan muy bien y hombres que se pierden muchísimo, pero es lo que generalmente ocurre. Y bueno, y después la memoria semántica, que es la que tiene que ver con nuestra base de datos, que eso va a tener que ver con lo que más usamos, o sea, ¿qué nos vamos a acordar? Lo que más usamos, lo que más impacto emocional. Te iba a preguntar, ¿no? ¿De qué nos acordamos? ¿Cómo podemos entrenar esto de poder ayudar a recordar aquellas cosas es indispensable siempre el repaso. Se comprobó que por más que una
algo a mí me impacte mucho, al día siguiente ya me olvidé el 80% de las cosas que escuché. O sea, si me impacta demasiado, no, posiblemente recuerde más, pero en general, al día siguiente nos olvidamos del 80%, a los 2 días ya no nos acordamos prácticamente nada, solo aquellas cosas que nos han impactado mucho, y cómo esto sube de acuerdo al repaso. De acuerdo a volver a verlo, se va consolidando esas redes neuronales, los mismos circuitos, y esto, por supuesto, pero está bueno repetir con novedad también. Sí. Mira. Yo me voy al otro extremo, pero me viene a la mente algo que yo trabajo mucho con estrés postraumático y con abusos y este tipo de cuestiones. Y cómo funciona la memoria también en esas cuestiones. El olvido funciona más ahí que la memoria. Claro, exacto. Sí. Y hay todo un trabajo que uno debe hacer de volver a repasar cada momento de todo el episodio para restablecer la memoria, justamente, y conectarla con la emocionalidad para poder trabajar. Porque todo fíjate, lo que en genera. esos casos, la memoria emocional está intacta. Sí. O sea, el recuerdo en forma inconsciente está. Está intacto. Lo que no está es la memoria episódica. Lo que hay que recuperar es eso. Sí. Porque Para conectar después la exactamente. emoción con el episodio. Y a todo esto añadimos que el amígdala, que tiene que ver con las memorias emocionales más bien relacionadas con el miedo, está madura en el momento que nacemos. O sea, Mirá vos. guardamos recuerdos emocionales desde el vientre materno. Sí. En cambio, el hipocampo, que tiene que ver con los hechos, empieza a madurar o termina de madurar a los 3 años. Por eso Claro. hablamos de una amnesia infantil. Sí. Es imposible que nos acordemos de un hecho que nos pasó a los 2 años, así, Claro. conscientemente. Sí, sí. A veces por fotos, porque nos contaron, creemos que sí, pero no es así. Ujú. Bien. No es así. Roxana, ¿te quedás? ¿Sí? Me quedo. Bueno, bárbaro. Y hoy a la noche vas a estar en televisión, en Punto Exactamente. Límite, a las 23 Bueno, horas. no me lo pierdo. Somos norte y somos oeste. Ajá. La pueden ver hoy a Roxana Fernández Coto. Va a ser ya estuviste en televisión, seguramente. Sí. Claro, bueno, bárbaro. Así que hoy va a Estuve ser- también en Somos Norte. ¿Estuviste también en Somos Norte? Sí. Ah, bueno, bárbaro, entonces. Bueno, hoy vas a estar en Punto Límite a las 23, así que te vemos. Bueno, muchas gracias, los cerramos- espero. Buenísimo. Cerramos y seguimos.